Buenos días a todos y todas. Estamos en nuestro último coloquio constitucional, el número 7 de una intensa y muy interesante jornada que hemos tenido, acompañados de profesores, profesoras que nos han entregado el conocimiento, los resultados de sus investigaciones, sus reflexiones, para llevar adelante nuestro propio aprendizaje y así eh, tener los mayores insumos y herramientas posibles para tomar decisiones en términos de nuestras propuestas, también en el proceso constitucional, en el que por supuesto estamos muy interesados y en el que hemos tratado de ser una parte muy activa con nuestras iniciativas. En este último coloquio vamos a hablar de la formación judicial, el, el organismo que se está creando a nivel constitucional para encargarse de toda esta materia, y para ello vamos a conversar con doña Leonor Echaverri, es directora de la Academia Judicial, abogada integrante de la excelentísima Corte Suprema, directora nacional de Escuelas de Derecho en la Universidad Santo Tomás, consejera del Colegio de Abogados de Chile y muchas otras cosas, pero no alcanzaríamos a decir todo, así que vamos a hacer ese resumen. Y también nos acompaña la profesora Flavia Carbonell, doctora en Derecho, máster en Derecho Público, académica e investigadora del Departamento de Derecho Procesal y directora de este mismo departamento en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Autora también de numerosos artículos en revistas especializadas y de un estupendo libro de la que soy coautora con ella, coeditora, de Justicia y Nueva Constitución, que también reúne mucha reflexión en torno a este proceso, que también es altamente recomendable. Aprovecho de también recordarle a quienes nos acompañan que esta es una actividad que está hecha principalmente por la Comisión de Derechos, de la Comisión de Gobierno Judicial de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales. Así que agradezco sobre todo a este segundo y les traigo también el saludo de la presidenta, doña Mariela Hernández, que hoy día no nos ha podido acompañar porque ordinariamente ella está presente en estas sesiones, pero hoy día no ha podido, pero ha mandado sus saludos y sus agradecimientos a quienes nos acompañan hoy día. Los voy a dejar, hoy día yo no modero, probablemente me den unas ganas de preguntar entre medio, pero voy a tratar de inhibir, puesto que nuestros moderadores han preparado lo necesario para llevar adelante una interesante conversación. Entonces estamos con don Rodrigo Carvajal, ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y Carolina Muñoz, jueza de familia de Curicó. Los dejo entonces para empezar esta jornada. Muchas gracias, Francisca. Bueno, me sumo a los saludos. Ya Francisca no es la coordinadora de la Comisión de Gobierno Judicial, Rodrigo, mi compañero de moderación, y por cierto que es un gusto estar con profesoras como Leonor y Flavia el día de hoy. Así que, bueno, comencemos entonces, entremos en terreno sobre este coloquio de formación judicial. La primera pregunta que teníamos pensada es plantearles, preguntarles a nuestras profesoras si en concepto de ambas, digamos, consideran que este proyecto o anteproyecto de constitución, el órgano de formación que contempla, debiese cambiar algo en relación con lo que ya tenemos al día de hoy como Academia Judicial. ¿Cuáles debiesen ser estos cambios o más bien debiese haber una continuidad en lo que ya existe? Junto con eso, bueno, es una pregunta que tiene otras preguntas, ¿cuáles podrían ser los desafíos que debería asumir este nuevo órgano de formación? Y
porque en esta nueva estructura, ¿cierto? Tenemos a jueces que van a asumir nuevas funciones que no están contempladas al día de hoy, como por ejemplo integrar órganos de nombramiento, ya, de disciplina, eventualmente, ya. Perdón. Entonces, esa es la primera pregunta que teníamos contemplada. No sé si puede comenzar a lo mejor la profesora Leonor, luego Flavia. Hola. Bueno, gracias Carolina, gracias Francisca. Bueno, creo que agradezco a la Asociación de Magistrados y al Instituto de Estudios Judiciales porque me parece que son espacios muy buenos para conversar, para reflexionar, sobre todo porque estamos en un periodo todavía previo. Y aterrizando, digamos, en la pregunta que tú dices, bueno, lo primero es pensar que le dio carácter constitucional, lo cual, digamos, ya es un avance porque antes la teníamos en la ley, que si bien funcionaba, digamos, es otra cosa cuando se piensa que la capacitación y la formación de los jueces debiera tener un nivel más alto que una simple ley. Ahora, el resto no dice nada, pues, o sea, se lo da a la ley, lo cual, por un lado, es muy bueno porque nos deja abierto el camino para justamente en este plazo que se tienen para dictar las leyes, en repensar lo que fue un día la academia. ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que hay que valorar la academia porque vino en un minuto en que no había formación, no había entrada oficial, entre comillas, al Poder Judicial. Por lo tanto, yo creo que fue, digamos, un gran logro que se tuviera la ley y que funcionara. Yo creo que si tú me dices, a ver, yo creo que podemos ir conversando, digamos, a medida que avancemos, pero yo no me preocuparía tanto por los nuevos cargos que tendrían que asumir los jueces, porque yo creo primero que no son todos los que lo van a asumir, ¿ya? Yo creo firmemente en que no todos servimos para todo. Por lo tanto, yo puedo estar en un órgano y puedo pensar que sirvo para la designación, pero si tú me dices yo no sirvo para ver el presupuesto ni para, o sea, no me ofrecería jamás para querer ser elegida en ese tema. Ahora, yo creo que la academia sí les puede dar una preparación desde el momento en que son elegidos. O sea, yo creo que la gente, bueno, hay gente que suicida en querer ofrecerse para un cargo que uno no tiene ni siquiera simpatía por ello, pero yo no me preocuparía, digamos, tanto de eso. Yo me preocuparía más de mirar la formación y el perfeccionamiento hacia el siglo, digamos, que estamos viviendo, cómo estamos accediendo. Y yo creo que en eso, bueno, podemos conversar toda la mañana de cómo se forma a un juez, de cómo se forma, se mantiene a un juez. Y yo creo que una primera yo le diría, no característica, pero una primera cosa que uno le debería exigir a un juez es estar al día. Más que ser doctor en derecho, más que yo le exija que investigue ni que escriba, es que esté al día. O sea, en la jurisdicción que yo estoy, tiene que estar al día. Y en la jurisdicción que yo me quiero cambiar, antes de cambiarse, también tiene que estar al día. ¿Ya? Yo creo que eso es lo mínimo. No podemos seguir haciendo o hacer algunos el aprendizaje ya sentados en el nuevo cargo. Y yo creo que eso es vital para lo que se viene. Yo creo que hay que buscar nuevas metodologías, que hay que buscar nuevos accesos. Si me sirve lo mismo que hay, yo a veces dudo, yo entiendo que fui la primera que dirigió la academia y por lo tanto le tengo mucho cariño, pero de repente el mantener el mismo órgano nos lleva quizás a repetir lo que sirvió hace 30 años y por lo tanto cuesta más cambiarlo a veces. Podemos cambiar unas cosas, podemos cambiar otras, quizás necesitamos una nueva estructura. Y yo creo que en este caso, de repente, lo primero que habría que decir es, mira, quizás esta parte ha funcionado mejor, esta no. No sé si es necesario cambiarlo, yo no soy partidaria de cambiar todo, porque hay cosas que funcionan muy bien, pero yo creo que más que eso hay que darle una nueva mirada a la forma en que yo quiero, no es lo mismo lo que teníamos el año 93 que lo que tenemos ahora, los accesos que tenemos. Entonces, yo dejaría primero planteado, digamos, el hecho que el juez tiene que estar, digamos, actualizado absolutamente en las materias que le toca. Y que antes de dictar esta ley que va a dictar el nuevo órgano y que hay un año, hay un año, ciertos meses para dictarla, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión de lo que se quiere.
con el Poder Judicial adentro, con jueces, con miradas de académicos, con miradas, digamos, de experiencias comparadas. Yo creo que en ese sentido hay que dejarlo abierto y en ese sentido yo creo que es bueno que lo haya puesto a nivel constitucional y no haya dicho nada más. Perfecto, me queda claro. Entonces, como concretando algo sería la actualización, un punto importante. O sea, que el juez esté actualizado. Ya. Y bueno, ahora le preguntamos a la profesora Flavia. Sí, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Me parece muy interesante, lo mismo que decía antes Leonor, que se abra este espacio. Agradezco principalmente a María Francisca Zapata, que me extendió personalmente la invitación, pero obviamente a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y al Instituto de Estudios Judiciales. Creo que estos son los espacios que valen la pena. Muy en la línea con lo que decía Leonor, que además tiene muchísima más experiencia que yo en este asunto. Como ella ya lo dijo, ella fue directora de la Academia Judicial. A mí me parece que respecto del texto mismo no hay mucho que decir, en el sentido de que, digamos, lo que hay que decir es que se tomó la opción de crear varios órganos para cuestiones que el proyecto de convención constitucional anterior había intentado concentrar, ¿no? Y que no había tocado a la Academia Judicial. Pero más allá de esta cuestión que esté a nivel constitucional, a mí también me parece que refleja algo y refleja que el ejercicio de la jurisdicción es importante y es importante quienes sean, ¿no? Y cómo se formen, cómo se actualicen jueces y juezas. Entonces, ese es el mensaje de ponerlo a nivel constitucional, y a mí en general, como técnica constitucional, me parece apropiado que esto se delegue a la ley y no haya mucho detalle. Pero eso es también una forma propia de ver cuál debiese ser el contenido de un texto constitucional. Por lo tanto, no me causa mayor problema ni tampoco muchas reflexiones lo que hay actualmente. Si debe o no cambiarse la Academia Judicial, o si este cambio de orgánica que va a implicar la dictación de una nueva ley va a cambiar completamente la institucionalidad existente, seguramente no. Eso también lo decía Leonor, ¿no? Seguramente lo que va a suceder es que se va a dar un espacio para ver cuáles son las cosas que han funcionado y cuáles no. Yo tengo también quizás un punto de vista sesgado, también lo confieso. Yo hago clases en la Academia Judicial hace muchísimos años. Eh, También podría confesar, tan joven que creo que era irresponsable hacerlo, pero los profesores de esa época nos invitaban a participar, apenas egresada, ¿no? El 2002 yo empecé a hacer clases en la Academia Judicial. Eso, creo que era irresponsable en ese momento. Yo me lo tomaba con mucha responsabilidad, por cierto, ¿no? Pero entonces creo que se han hecho muchísimas cosas por parte de la Academia Judicial. Creo que ha sido una institución muy valiosa, eso lo digo sinceramente, ¿no? He participado en distintos cursos y ha habido un intento real, incluso con todas las personas que han estado dirigiendo y con todos los enfoques personales que han tenido, de que la formación sea una apuesta seria, que la selección inicial, que yo creo que también es muy compleja, ¿no? Esta que se llama en la universidad el perfil de ingreso, ¿no? Que el perfil de ingreso permita cumplir un perfil de egreso proyectado en esta formación. Y creo que esto ha estado constantemente sujeto a revisión. Obviamente que todavía me imagino que hay bastantes desafíos, entonces yo también estaría por una línea intermedia entre continuar cosas que han funcionado y cambiar algunas cuestiones de cara hacia el futuro. En otras latitudes esta también es una reflexión, ¿no? Cómo se forman a los profesionales de la justicia, cuáles son las prácticas de formación, y hay estrategias de formación judicial que tienen periodos de tiempo, ¿no? Y esas estrategias también en la línea con lo que ya decía la profesora Echeverry,
intentan adaptarse a esta idea de nuevas necesidades. Es muy amplio esto, ¿no? Pero las nuevas necesidades y los nuevos contextos van desde la manera en que estamos entendiendo ahora actualmente el derecho, ¿no? Alguien podría decir también la manera en que entendemos actualmente el derecho chileno en consonancia con los principios constitucionales y también con cómo se ha entendido a nivel interamericano. Ha cambiado la forma de entender el derecho y quizás también ha cambiado, esto no estoy tan segura, pero lo pensaba, ¿no? para este coloquio, la manera o la atención que debemos tener frente a los hechos del caso. Uno podría pensar que, y aquí no me quiero tirar una tesis, ¿no? Pero uno podría pensar que también el derecho ha perdido a veces densidad que se ha generalizado, o sea, que se ha transformado en un derecho y en la aplicación del derecho bastante principialista, y que eso ha vuelto, no solo porque ha empezado este derecho probatorio, ¿no? Pero ha vuelto la mirada a cómo se determinan los hechos. Antes estábamos muy interesados en cómo se interpretaba el derecho, y ahora pareciera que es relevante también ver cómo se determinan los hechos. Pero junto a ese cambio también está el cambio de nuevas tecnologías, de digitalización de la justicia, e incluso también de complejización de ciertos problemas jurídicos que parecieran requerir esa actualización a la que se hacía referencia en áreas específicas, un poco más allá del derecho, ¿no? En áreas específicas, jueces de familia, juezas de familia, que se comprenda bien, por ejemplo, las áreas respecto de las cuales se van a dar peritajes en esa materia. Pareciera ser también esta idea de que debe estar al día con, ya lo decía todo lo honor, pero yo estoy dándole una vuelta, ¿no? Pero al día con esas cuestiones. Obviamente esto de saber derecho está por descontado, ¿no? Pero ver cómo han ido cambiando también esos contextos que son relevantes de determinar a la hora de decidir un problema jurídico concreto. Quizás también lo dejo ahí para que sigamos conversando, porque sé que hay muchas preguntas y seguramente luego también habrá participación del público. Muchas gracias, profesora. Rodrigo. Y buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos a la Nacional, a Francisca, que dirige la Comisión de Gobierno, y a las profesoras Flavia y Leonor, también Carolina, con quien pude ahí debatir productivamente muchas ideas. En la época de la introducción de la Academia Judicial, el discurso de justificación de su estatuto es, si uno lo mira con detalle, bajo mi parecer, bastante sombrío. Porque, por un lado, son temores en un contexto de avanzar consensuando, digamos. Entre los temores que se planteaban, había uno que me llamó mucho la atención, y era como la contaminación ideológica de los jueces. Yo sé que estoy exagerando un poco en la forma en que lo planteo, pero había una idea de que los jueces tenían que estar ajenos a doctrinas. No se decía foráneas, pero sí se hablaba de doctrinas. Tenían que insularizarse, si se quiere, ¿no es cierto? Ser un poco impermeables respecto de lo que se llamaba también ahí con una impropiedad manifiesta dogmática. Estar un poco al margen de la dogmática. Entonces queremos una academia judicial que tenga un aterrizaje práctico. Y entonces, cuando llegamos a lo del aterrizaje práctico, entran los sectores de centro-izquierda a poner su aporte. Y su aporte era, evitemos, ¿no es cierto?, que los jueces se formen con las malas experiencias que les transmiten los funcionarios. Queremos desterrar eso, que no sea que alguien llega, ¿no es cierto?, neófito, de la calle, como se dice en la jerga judicial, y lo que aprende es en su contacto con el empleado judicial. Se le atribuía al empleado judicial un ascendiente tremendo, o sea, era una especie de influjo que había que tratar de frenar a toda costa.
También se aludía que el programa debía ser eminentemente práctico, en eso debía haber una línea divisoria significativa con lo que hacían las universidades. No tenía que emparentarse, no tenía que haber una convergencia muy notoria con aquello que aportaban al ámbito de los saberes las universidades. La academia tenía que ser un saber fundamentalmente práctico. Bueno, eso tuvo después en la ejecución práctica, obviamente, sus bemoles, y los jueces con los que uno aprendía como tutor, eran jueces que se habían formado antes de la existencia de la Academia Judicial. Estoy hablando de los primeros 20 programas probablemente. Entonces, la transmisión, o sea, la correa transmisora seguía en el mismo sentido aquello que más o menos se quería conjurar. Pero, en fin, el punto es que esa era, en general, las ideas que se plasmaron cuando el articulado de la Academia Judicial se estableció en la discusión parlamentaria. Lo que yo puedo llamar con ciertas pretensiones discurso justificación de esa norma, pero tal vez estoy ahí exagerando un poco también. Bueno, el punto es que ese punto, en ese punto se rechazó, por ejemplo, la extensión, ¿no es cierto?, que la academia realizara labores de extensión, porque se consideraba que en eso avanzaba un poco más allá hacia un segmento reservado a las universidades. Se decía también, algo que venía muy de la época, se decía que las universidades ya estaban un poco imbuidas de cierto formalismo. Entonces no era bueno, eso como que ya estaba satisfecho, digamos, eso era un segmento que ya estaba conquistado, esa provincia estaba vencida, para decirlo de alguna forma. Entonces el formalismo ya no era algo que fuera necesario, ¿no es cierto?, y la academia fuera como portadora de eso, ¿no? Eso ya está resuelto en el ámbito universitario. Entonces ahora lo que necesitábamos añadir a ese formalismo que ya era propio de la instrucción de los abogados en general, era este descenso a categorías prácticas, concretas, la transmisión de experiencia. Sobre eso rondó el consenso. Luego, la separación con el ámbito de los saberes propios del mundo universitario se buscaba que fuera como más o menos importante, fuera algo distinto, en el sentido que vengo señalando. Y todo esto se cobijaba bajo la idea de la formación. Entonces, esa palabreja a mí me trae problemas. Es la misma que está ahora, ¿no es cierto?, en el anteproyecto de la comisión de expertos, la idea de la formación. Y a esa se anuda, ¿no es cierto?, aquellos que ya están formados, pero necesitan una especie de nuevo pulso formativo que se llama perfeccionamiento. O pulso constante que se llama perfeccionamiento, o en su caso habilitación si quiere ser ministro, fiscal judicial, etc. Tengo la idea, ¿no es cierto?, de que ese riesgo que en su momento estuvo presente, la falta de enlace entre la academia y el ámbito y la conquista cultural en el ámbito de los saberes que supone el mundo universitario, sigue siendo débil. Esa debilidad puede plantearse en muchos aspectos. A mí me da la impresión que uno de los aspectos en los que se ha representado el último tiempo en la academia, yo lo entiendo por una necesidad práctica, pero es pasar siempre por los mismos lugares y las mismas voces. Creo que falta tal vez pluralismo en la academia. En una visita de Ronald Dworkin el año 94, en una entrevista en el Centro de Estudios Públicos, él planteó la desconfianza que le merecían las llamadas escuelas judiciales, que era el proyecto inicial de la academia, ¿no? Se plantea como una escuela judicial y se hacía cierta alusión a modelos de derecho extranjero, no era para nada un ejercicio comparado, era el derecho extranjero, el francés, ¿no es cierto?, el español, tenemos el italiano, por ahí salió el australiano de repente, y el modelo norteamericano con un déficit evidente de comparación, pero bueno, también estaba mencionado, digo. La idea de las escuelas judiciales, más allá del cambio de nombre por academia, que vino como un traspaso, un poco se lo tomaron prestado a la academia diplomática, no tenía una base conceptual de nada, digamos. Entonces suena mejor, digamos, tiene una idea más, viste mejor, tiene mejor marca. Bueno, en fin, el punto al que yo voy es si bajo esta idea de formación subsisten todavía riesgos
si ustedes lo pueden identificar, si entre esos riesgos está la falta de vinculación efectiva con el mundo universitario, con lo que el ámbito universitario en las escuelas de derecho supone en términos de apertura a la universalidad en los saberes que son necesarios. En este contexto, ¿qué rol debiese tener el descenso a categorías prácticas, al aprender a hacer imitando buenas prácticas, la transmisión de buenas prácticas? ¿Cómo debiese convivir con los conocimientos? Si piensan todavía en esto de la ideología, aquello que se llama dogmática, son categorías que tal vez debiesen tener un perfil más discreto. Eso, y voy a alterar un poquito a partir con Flavia, si le parece, y después con Leonor, para ir alternando. Gracias. No sé si se entendió más o menos lo que estoy diciendo. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, se entendió perfecto. Hay muchas preguntas. Yo no tengo respuestas para todas, pero voy a intentar, anoté todo lo que dijiste para poder hacerme cargo de algunas al menos. Yo creo que no estoy segura que no estoy segura que sea equivalente el temor que había allá cuando se creó la Academia Judicial y que pueda haber ahora. No creo no sé si es el mismo temor, pero seguramente hay temores, ¿no? Tanto allá como acá. ¿No? Tú decías que esto era una idea de avanzar consensuadamente para evitar y uno de los puntos era evitar la contaminación ideológica de los jueces. Bueno, yo tengo una posición sobre esto y es la siguiente, ¿no? Los jueces y juezas no viven insularizados, los jueces y juezas tienen sus propias convicciones, eso no me parece algo necesariamente negativo en ningún sentido, ¿no? Son personas que también tienen sus propias concepciones sobre lo que debiese ser la justicia material, etcétera, ¿no? Lo que la formación o lo que estos cursos o experiencias formativas debiesen producir, más bien es cómo se puede resolver en conformidad a un derecho que preexiste, ¿no? Y evitar que esa aplicación del derecho a partir digamos, de este derecho preexistente sea sea capturada por una posición ideológica, ¿no? Esto lo hacemos también nosotros los profesores y profesoras cuando tenemos que dictar un curso. Y tenemos que decir, no sé, por ejemplo, yo adhiero a tal doctrina, pero les voy a mostrar esto otro que hay. ¿Ya? Entonces, no tienen que insularizarse, sí tienen que intentar reconducir una decisión, ¿no? a la voluntad del pueblo, como se dice románticamente, a la voluntad de la ley, ¿no? Y a la voluntad del derecho más en general. Entonces, a mí me parece que siempre va a haber críticas de jueces ideológicos cuando a uno no le gusta la decisión, ¿no? Lo importante, más que jueces ideológicos, es preguntarse si esa es una de las posibilidades de decisión admisibles dentro del ordenamiento jurídico vigente. Y por lo demás, la técnica de a veces permitir dos posibilidades, entre comillas, de decisión, ahora desde el punto de vista interpretativo, son técnicas milenarias para regular la conducta humana en sociedad, cuando no es posible, ¿no?, a través de una ley capturar todas las hipótesis, ¿no?, ni tampoco es posible desprenderse de ciertas dificultades del propio lenguaje en que se formulan las normas para regular estas conductas de manera general y abstracta. Entonces, a mí la verdad no creo que son estas críticas de que estos son jueces ideológicos, que se saltan el derecho, bueno, son formas de hablar también, lo mismo que el activismo judicial, y muchas veces, no digo todas, provienen de personas que están en desacuerdo ideológicamente con una decisión jurídicamente posible. Lo voy a decir de esa manera. En segundo lugar, que esto sea que los jueces fallen al margen de la dogmática o, como decía también Rodrigo, al margen de lo que sucede en las universidades. A mí eso me parece curioso al menos, ¿ya?
y uno podría decir directamente esto es un error, ¿no? Y es un error porque la dogmática, ¿no? Incluso en sus diversas posiciones, en la mayoritaria y en la minoritaria, lo que intenta precisamente es sistematizar, explicar el derecho también a medida que avanza, ¿no? Que avanza la regulación, que cambia la regulación, que una institución evoluciona con el tiempo. Si, por ejemplo, uno tomase el concepto de familia y dijese yo no voy a decir nada de lo que diga ni la dogmática ni una cosa, bueno, no podrá ver cómo ha evolucionado ese concepto en consideración de no solo reflexiones desde la academia, sino también cambios que se han dado en la sociedad, ¿no? Y que tienen que ver con estos conceptos que no viven ahí en el código, no viven en la sociedad, por decirlo también. Entonces, a mí me parece que mantenerse al margen de la academia y de la dogmática es en principio un error, de la misma forma como desde la academia mantenerse al margen de lo que sucede en el mundo real es un error. Yo he sufrido ese error miles de veces, ¿no? Cuando pienso en solitario sobre la idea de corrección en el derecho y después me doy cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? Pero por eso a mí me sirve hacer clases y conversar con colegas y amigos jueces y juezas, ¿no? Porque a veces también uno comete estos errores en la soledad de su trabajo de biblioteca o de lo que fuera. La idea de pluralismo me parece fundamental, ¿no? Y me parecería fundamental a través de esta idea de pluralismo evitar los peligros que decía Rodrigo de esta idea de que hay que formar en algo hacia algo, um, um, el otro día en un curso, voy a contar esta experiencia que nunca me había pasado, en un curso de un diploma de procesal penal, una estudiante me dijo, era sobre perspectiva de género en el razonamiento judicial, y yo pensaba que era bien ecuménica en lo que estaba diciendo, y la persona me dijo, no sé por qué tenemos de este tipo de cursos en que usted nos quiere adoctrinar. Y yo me sentí muy, muy mal, digamos. Yo le dije, yo no la quiero adoctrinar en nada, yo le estoy dando cuenta. Primero, este curso usted se inscribió, no le dije eso, ¿no? Pero voluntariamente. Yo no la... Y en segundo lugar, yo estoy dando la perspectiva de cuál es el estado del arte de esta discusión. Si usted no se la quiere saltar, está bien, ¿no? Pero, entonces, yo diría, esto hay que alejarse de esta idea de que queremos adoctrinar, ¿sí? O de que se quiera adoctrinar a través de la formación y perfeccionamiento. Quizás no son las palabras más adecuadas, y en eso puedo estar de acuerdo quizás con lo que quería decir Rodrigo, ¿no? Pero aquí sí tiene que haber pluralismo y sí tiene que haber rotación, ¿ya? Pero para que haya rotación tienen que haber personas que estén interesadas en estar en la academia. Yo a veces no he postulado a cursos y han quedado desiertos, ¿ya? Y porque los he dado y he estado más o menos razonablemente evaluada, me han vuelto a llamar, ¿ya? Entonces, no es que uno se quiera capturar la academia, ¿no? Pero yo a veces también digo, oye, estoy en 3 cursos, eso es mucho, no quiero ser profesora jefe. Y es mucho porque, bueno, yo tengo también mi forma de ver el derecho, y eso hay que dejar un poco más de espacio, luego de formar en herramientas, a que cada cual elija también eh, eh, cómo comprender eso, cómo comprender su propio rol. Uno puede decir, este es el rol que yo creo que es correcto que ustedes tengan, pero otra cosa es cómo voy a ustedes, que saben mucho más de esto, cómo van a ejercer su rol y cómo se van a parar frente a esa cuestión. Y bueno, tendría muchas más cosas que decir, pero 2 cosas. 1, evitemos las malas prácticas de funcionarios que ya están dentro de este sistema y que no te enseñan cómo resolver mejor, sino que te enseñan como las triquiñuelas, ¿ya? Si tú quieres obtener esto, ¿no? O cuando los profesores de procesal te decían, si tú tienes que esto, anda a conversar con tal funcionario que te dé copia del expediente en un día. Bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver con la formación, ¿ya? Esos son contingencias de cómo funciona una práctica, y muchas veces son malas formas de funcionamiento de la práctica. Entonces, eso creo que no hay nada que compartir en eso, ¿no?
y es más, yo diría desde la academia uno no tendría que querer compartir eso. ¿Por qué? Porque si comparte eso, está lejos del punto de vista externo donde puede decir eso está bien o está mal. ¿De dónde va a juzgar si está bien o está mal si no tiene? Entonces, la pura práctica por sí sola no sirve para remediar nada, ¿no? Y lo que sí sirve es una práctica que reflexione sobre cómo lo está haciendo. Esa sí es una experiencia valiosa. ¿Ya? Y que hay jueces que puedan decir yo me equivoqué también en este caso, o yo no consideré, o estos son los casos en que yo creo que he hecho un mejor ejercicio. Y para eso, y aquí termino, es una cosa que alguna vez yo conversé con gente de la academia, no sé si hay que tener tanto temor a tener una idea de qué es una buena decisión. ¿No? Porque a nosotros los profesores nos pedían en ese momento, dé un ejemplo de buena decisión y un ejemplo de mala decisión. Y yo les decía, bueno, o sea, eso depende de dónde lo vamos a mirar. Podría tener muchos ejemplos y para otras personas eso podría ser una estupenda decisión. ¿No? Entonces, en eso uno podría pensar colectivamente, podríamos acordar casos de lo que nosotros estimamos que es una buena decisión, incluso desde el punto de vista de organización de la información, longitud, forma de... No quiero decir que hayamos que tener modelos, ¿no? Uno puede ver varios modelos, pero uno puede decir, esta forma de organizar la información y de comunicar la decisión está bien, ¿no? Esta está claramente mal porque copió y pegó toda la prueba y dice después, en conformidad al artículo 297, etcétera, más allá de toda duda razonable. Bueno, eso no sirve, yo creo que hay casos gruesos en que uno puede decir, esos serían malos ejemplos de malas prácticas, pero seguramente lo que pregunta Rodrigo volverá a salir, porque yo creo que también dio en cosas claves, ¿no? ¿Cómo queremos que sea esta contribución, si se quiere, desde la academia y la judicatura, ¿no? Y cómo podemos hacer que esto tampoco sea un colegio, ¿no? Eso también, a veces uno va y dice, no me alcancé a leer. O sea, a mí me ha pasado últimamente muchísimo. No me alcancé a leer, no tengo tiempo, estamos estresados, no quiero hablar porque, o sea, no puede ser un colegio esto, ¿no? Yo no soy su profesora, usted está aquí y ya podemos ver mejor los tiempos, ¿no? Pero no puede ser un colegio donde la gente vaya reclamando porque no quiere leer, porque está estresado, y después se quede mudo en una clase porque está enojado, no sé. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Escucha, yo quiero remontarme un poquito. Como dice Flavia, cuando uno asumió el primer cargo, uno era irresponsablemente joven para estas cosas. Y me vi, digamos, sentada en un lugar en que nunca había tenido mucho contacto, digamos, y estaba el presidente de la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema. Y yo venía del ámbito que justamente Rodrigo dice que no se quería, que era el ámbito universitario. Bueno, yo creo que en eso algo hay que el director tenía que tener una experiencia universitaria para poder asumir. Yo te diría que previo a lo que tú preguntabas de la formación, yo diría que mi primera preocupación fue el ingreso, porque en el fondo para mí el ingreso era fundamental porque había que desterrar esta cuestión de que primero, en las universidades no se fomentaba la carrera judicial. O sea, yo en la Universidad de Chile nadie me nombró siquiera esta posibilidad de ser juez. ¿Ya? Uno la sabía, pero no me la nombraron. Y segundo, digamos, esta cosa de que tú tenías que conocer a la gente, si no nadie te iba a nombrar nunca. Y bueno, hicimos unas pautas tan objetivas que yo te puedo garantizar que en los 8 años que estudié nadie entró por título. Ahora, que eso no significa que nadie me llamó, o sea, me llamaron miles para decir, pero tú era tan fácil, encontraba yo, y ahí yo creo que hay buenos tips para quienes van a formar comisiones de nombramiento. Porque después que te lo recomendaban, te volvían a llamar cuando no quedaba. Entonces, yo miraba esto y decía, bueno, pero usted, yo supongo que me lo presentó, pero no quería que yo me saltara o le mejorara una nota así en forma. Y claro, ahí todo el mundo decía, no, para nada. ¿Ya? Y entonces, digamos, o sea, tratábamos de hacer incluso
en la parte, digamos, que era la única subjetiva, que era esta entrevista personal, valía lo menos de todo, pero además nos poníamos de acuerdo en preguntas. ¿Ya? Y aquí nosotros apuntábamos, y yo insisto en esto, el conocimiento es muy importante, pero el criterio es fundamental. ¿Ya? Y en el fondo el conocimiento tú se lo puedes dar a lo largo de la vida y decirle, mire, y enseñarle quizá el amor al estudio. ¿Ya? Pero el descriterio o el amor a ciertas cosas que no deberían ser exacerbadas, el amor al poder, el amor, digamos, a ciertas cosas que tú tratabas de detectar en las personas, es muy importante, porque habían unos súper honestos que me decían, bueno, en la entrevista, como a mí me ha ido mal a este lado del mesón, yo ahora quiero estar al otro y así decidí yo. Bueno, ese no iba a servir, pero ese era honesto, por lo menos decía bien. Ahora, quizás yo no participé de ese temor a la idealización primera. Yo no tenía dudas en ciertas cosas, tuve una muy buena relación con el consejo directivo y eso yo creo que se debió a la formación de este consejo. O sea, tenías a los académicos, tenías al colegio de abogados, tenías, digamos, a jueces que les interesaba en general la formación. ¿Estuvieras tú de acuerdo o no? O sea, eso, por supuesto, como usted puede tener otra visión, pero a mí esa parte no me importaba, digamos, tanto. Había que hacer, o sea, tenías que hacerlo con el Poder Judicial, no podías hacerlo solamente desde la universidad. Por eso es que ahí iniciamos esto de armar los equipos en que tuvieran académicos y tuvieran, digamos, personas que pertenecieran al Poder Judicial y que les gustaba, digamos, también enseñar, porque hay muchos que son muy buenos jueces o muy buenos ministros, pero no les gusta enseñar, no quieren, digamos, hacerlo, etc. ¿Ya? Yo creo que fue un gran avance. Ahora, ¿por qué se dice formación? Bueno, ¿por qué tiene que ser distinta a la universidad? Yo no creo que todo tiene que ser distinto a la universidad. Lo que yo creo es que la formación de derecho es muy general, ¿ya? Y como tal se supone que si yo la terminé, la sé. Primera cosa. Puede ser que no sea así, pero la sé. Y después, la función judicial es muy diferente. Por algo, para ser defensor, para ser fiscal, para todo hay como una preparación previa. Porque en la universidad, ¿qué decía? Si no te demostraban en ese tiempo, por lo menos, no te mostraban ni un contrato. O sea, uno se sentaba en una oficina de abogado y tampoco tenía idea qué tenías que hacer. Decían redacta la compraventa y uno tiraba una compraventa al lado y la empezaba a copiar. ¿Ya? Entonces, lo que se trató aquí fueron dos cosas, o sea, que tú, es cierto, como dice Rodrigo, es aprender haciendo, ¿ya? Pero eso, por supuesto, está al lado de un buen ministro que era catalogado de buenos, de que cumplían la edición. Seguramente, cuando uno mira hacia atrás, me vetaron algunos que no les gustaban, pues, cuando decidíamos quiénes eran profesores, estoy seguro, ¿ya? De repente uno empezaba a captar que a uno que no importaba que había un bueno, nunca lo elegían, bueno, seguramente tenía su resquemor. Ahora, también tienes que pensar que se instaló una cosa que les quitaba el poder de nombrar a quienes querían, ya que era, digamos, lo que se había hecho siempre. O sea, este sí que sí, este lo conozco. Entonces, después cuando se les empezó a decir, bueno, pero ya sabe que en las ternas no puede poner sino al que haya salido de la Academia Judicial, y ahí empezaban las cosas. Bueno, pero eso se logró, ya, y ahora con el tiempo, digamos, cuando todos van a la academia, salvo algunos todavía que pueden entrar de alguna otra forma. Eh, Cuando yo digo que los jueces tienen que estar actuales, me refiero a la dogmática. O sea, si se dicta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la ley del acuerdo de unión civil. Bueno, alguien tiene que venir a explicarme los alcances. ¿Por qué? Porque yo como juez puedo leerla, puedo saberla, pero si uno es académico, se va a sentar, va a mirar la norma y va a detectar problemas en la aplicación de la norma. Bueno, eso tengo que transmitirse. ¿Ya? O sea, y si eso es malo, no me parece. O sea, nunca lo pensé siquiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno tiene tiempos para cosas diferentes. O sea, también me parecía absurdo que yo iba a poner a redactar resoluciones judiciales a un académico que en su vida había redactado una. No. ¿Ya? Entonces, pero obviamente, ¿por qué a uno la llaman para dictar las clases los diplomados de familia, etcétera? Bueno, porque uno le gusta y sabe, y ha tratado de darle vuelta a los problemas que pueden ser. Ya, como dice,
como decía la Flavia, de repente uno cree que tal cosa es un tremendo problema. Entonces se da cuenta que no hay ni una jurisprudencia al respecto. Está claro que no es un tremendo problema, porque a nadie le interesó ese problema o porque nada no se da en la práctica. Y yo concuerdo con la Flavia. O sea, tanto la judicatura tiene que estar permeada por la dogmática académica de todas las posturas, así como la academia es un mal paper si no cita la jurisprudencia hoy en día. O sea, eso es impensable. Yo creo que, como dices tú, el pluralismo es necesario. O sea, yo creo que no tenemos que preguntarnos tanto lo que piensa cada uno, porque yo no puedo desterrarle a un juez en su formación si está de acuerdo o no está de acuerdo con ciertas cosas. ¿Ya? Claramente, estoy segura que todos los que forman parte del Poder Judicial tienen ideas básicas privadas de ellos. Lo que uno tiene que tratar de evitar quizá es que esa idea privada permee mucho la función judicial, perjudicando a quienes no comparten esa postura. ¿Ya? O sea, uno no puede, por ejemplo, yo decía en la parte del aborto, o sea, yo decía, ¿cuánto va a permear el que yo sea contrario a, ya, en cuanto a la pena, en cuanto a la cosa? Y ese tipo de preguntas uno hacía en la entrevista inicial, o sea, suponga usted que viene una persona en estado de necesidad que efectivamente no tenía otra salida. Bueno, habían unos que eran rigurosos, igual lo mando a la cárcel y se aplica una peor escena, y otros que decía, bueno, en ese caso preciso, quizás no, a pesar de que es un delito, ¿ya? Por eso yo creo que lo que tú tienes un poco que formarlo en cuanto a amplitud de mirada, ya en cuanto, por supuesto, a distinguir que hay una ley, que es la que todos estamos sujetos y que hay que aplicar, pero que también hay principios, pero yo siempre les digo, ojo en familia, no se olviden que existen normas, ya, y no todo puede ir hacia los principios, o sea, las normas deben ser de cierta forma bajadas o cuando efectivamente en esa situación particular tiene, digamos, justificación el aplicar. Y lo que decía la Flavia, para mí una buena decisión no es quizás tanto, bueno, salvo que sea una cosa, claro, dices tú no explicó ningún medio de prueba, nada, pero una buena decisión también tiene que ver con la justificación. O sea, si tú dejas en el aire, y en el fondo era lo que pasaba en un principio con el interés superior del niño, que decía, y entonces, a razón del interés superior del niño, decía tal cosa. Y nadie sabía cuál era el interés superior del niño. Con el tiempo se fue haciendo, digamos, más claro de darle un contenido a esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo yo creo que una resolución, una buena, digamos, decisión es la que se basta a sí mismo, independiente que yo esté de acuerdo con ello o no. O sea, se basta a sí mismo en el sentido de que no hay por qué suelto. O sea, yo decidí esto, ¿y por qué lo decidió? Mire, lo decidí por lo que dije en el considerando 7. O sea, por esa razón. Okay. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo es otra cosa. Pero tiene que bastarse a sí misma. Los por qué yo decidí no debieran quedar en el aire. Y eso yo creo que es importante. Efectivamente yo no tengo la ideologización, o sea, me parece que mostrémosle todo. En la universidad es lo mismo, como dice la Flavia, yo le puedo decir a mi alumno, mire, yo creo esto, pero hay otros que creen esta otra cosa. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre, o sea, yo no puedo cambiar a una persona que entra a los 28 años, 27 años a querer ser juez. No la quiero cambiar y no me interesa cambiar. Lo que me interesa es que sea abierta y que sus decisiones no sean por otras razones que por el caso que tiene adelante de él, digamos, las normas que se aplican, los principios que pueden ser. Eso es lo que yo te diría, digamos, al respecto de esto. Muchas gracias, Carolina, por favor. Continúo. Bueno, quería preguntarle cómo creen ustedes que se puede concretar la formación de jueces y juezas independientes con ética judicial. ¿Son condiciones que ustedes estiman que se pudiesen entrenar o son más bien condiciones personales de cada uno? Y si no, si consideran que no es posible, digamos, entrenar en eso o formar más, ¿cuáles son las competencias o las destrezas que ustedes consideran esenciales de un juez o juez? Flavia, si quiere. Bien, sí, muchas gracias, Carolina. En principio, ¿no? Yo diría que
yo no sería partidaria de un concepto de jueces y juezas virtuosas. Es duro lo que voy a decir, pero no. O sea, yo diría que, porque hay toda una línea de desarrollo sobre las virtudes judiciales, ¿ya? Y esa línea de desarrollo dice que, bueno, para tener buenas decisiones necesitamos a personas buenas. ¿Mm? Lo estoy simplificando, ¿no? Pero a buenas personas, ¿no? Y yo diría que esto es muy delicado también si uno ya va al detalle de este tipo de teorías. No digo que eso no sea un complemento interesante y que pueda tener buenos resultados, pero a mí me interesaría más bien en la formación, o me parece más importante, ¿no?, en la capacitación de jueces y juezas, competencias que tengan que ver con cuestiones, sí, un complemento, ¿no? Como dice aquí Francisca en el chat, pero jueces y juezas que en primer lugar sepan identificar un problema jurídico que muchas veces tampoco está claramente identificado por la práctica. Muchos problemas de las decisiones judiciales son problemas de la práctica jurídica, ¿no? De abogados y abogadas que ejercen mal también su profesión, no son solamente de jueces. Entonces, si usted sabe identificar bien cuál es el problema de relevancia jurídica dentro de toda aquella nube a veces de palabras que le presentan las partes. Si usted sabe, ¿no?, identificar cuál es la norma aplicable y las posibilidades interpretativas que tiene a partir de los textos, ¿no?, normativos disponibles. Si usted sabe cómo justificar, también es una cosa de justificación, ya se decía antes, si da o no por probado los hechos sobre la base de la prueba incorporada, ¿no? Y en ese ejercicio también, si usted sabe que no puede incorporar ni conocimiento privado, ni puede inventar máximas de la experiencia, ni puede colar sus propias aproximaciones respecto de las regularidades empíricas, porque las regularidades empíricas no son completamente disponibles, no son disponibles por los sujetos. Bueno, entonces ese tipo de entrenamiento, digamos, es más importante que alguna cuestión sobre virtudes judiciales, sobre todo si es que uno piensa que modelos de buenos o malos jueces pueden haber múltiples, ¿no? Y que no es tan fácil ponerse de acuerdo desde el punto de vista objetivo, ni siquiera yo creo intersubjetivo, de qué es un buen o mal juez desde el punto de vista de la bondad, ¿no?, como valor a alcanzar. Entonces, a mí eso me parece que puede ser un complemento, pero en principio es muy difícil abordar eso, ¿ya? O sea, de hecho no me imagino capacitaciones de que ya sea una persona buena, no sé, no responda a las llamadas telefónicas que le hacen para fallar en un sentido u otro. Más bien son cuestiones técnicas de conocimiento del derecho y de manera de justificar los hechos que va usted a dar por probados a partir de lo que sucede en un proceso jurídico concreto. Ahora, con respecto a ética judicial e independencia judicial, tampoco creo que sean necesariamente, digamos, condiciones personales, sino que creo que tiene que ver con hacer más visible cuál es el rol de jueces y juezas en el sistema jurídico y en el sistema social más ampliamente considerado. Y si se tiene claro cuál es el rol, ¿ya?, me parecería a mí que un buen cumplimiento de esa función podría disolver problemas de falta de independencia y de falta de ética judicial. Entonces, yo lo diría como al revés, ¿no? Entonces, si usted sabe que tiene que resolver el caso de manera no instrumental, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que resolver el caso por resolverlo en sí mismo y no pensando en que eso puede generar algún tipo de repercusión o beneficiarse de alguna manera por esa resolución del caso. Bueno, entonces usted sabe que la independencia de otros poderes del Estado va a ser un requisito para el ejercicio de su función jurisdiccional.
¿Por qué? Porque va a tener que resolver el caso que se le presenta a la luz del derecho vigente sin otras consideraciones. Obviamente que hay condiciones, y esto lo ustedes como jueces y juezas, la Asociación de Magistradas y Magistrados, el Instituto, etcétera, han elevado esta cuestión varias veces. Obviamente que hay condiciones estructurales de cómo se conforme la judicatura que pueden colaborar con este tipo de cuestiones, sobre todo con la independencia, ¿ya? Y eso, en muy corto, ustedes también lo han discutido seguramente en muchos foros, tiene que ver con separar funciones jurisdiccionales de no jurisdiccionales, específicamente disciplinarias y de nombramiento. Eso ya, entonces ahí uno puede avanzar en eso, ¿no? Desde una comprensión del rol de jueces y juezas, si es que tiene condiciones reales para que se pueda dar esa independencia, ¿ya? Y desde el punto de vista de la ética judicial, sí, yo me imagino que cursos también sirven, pero siempre para reforzar el rol, ¿ya? Para reforzar un rol que tiene que comprenderse de una buena manera para no usar la función jurisdiccional para fines diversos. Para cuando usted esté aplicando el derecho, eventualmente alguien puede decir que usted se equivocó, pero no puede decir que abusó. ¿Se fijan, no? O sea, tenemos mecanismos de impugnación de resoluciones judiciales que atacan el error y tenemos otras figuras que dicen, no, usted cometió un delito, no, usted cometió un abuso grave, tiene responsabilidad disciplinaria. ¿Ya? Entonces, yo creo que, digamos, ¿cuánto es el margen posible para equivocarse sin activar responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal o a veces eventualmente política, ¿no? Con todos los bemoles que ello pueda tener? Es una manera de decir usted está cumpliendo debidamente su función y su rol, sin perjuicio de lo cual el sistema permite a una de las partes que se sienta afectada atribuirle un error, ¿no? Pero no un abuso en el ejercicio de su función. No sé si contesté bien, Carolina, lo que usted me preguntaba. Sí, gracias. A ver, yo creo que esta pregunta es bien difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque yo creo que hasta el momento, como está creado el Poder Judicial, es muy difícil abstraerse de todo lo que pasa en el mismo Poder Judicial y en fuentes externas, cuando tú piensas que tu carrera va a depender de eso. Ya, bien o mal, pero va a depender, o sea, no sé, o sea, si te nombran o no te nombran, mira, es porque el ministerio dijo que tú fallaste a favor de que no importaban los balines en las protestas, o porque, digamos, te calificaron mal por tal cosa. Entonces, me encantaría decir que solo necesitamos para ser un buen juez el que digamos, que mire los hechos, que distinga el poder, que me parece vital. Pero yo creo que también, sobre todo que las personas que entran a la academia, muchos de ellos son muy jóvenes, ¿ya? Entonces yo creo que hay que darle cierta ayuda para combatir en el mundo en que ellos tienen que vivir, ¿ya? Y por lo menos que tengan tiempo de reflexionar. Si a mí me preguntan, digamos, mire, pasamos muchas veces pensando quién era el buen juez, desechamos esa idea de buen juez, buscamos ciertas características que no debía tener un juez, que era esto yo te decía, el manejo con el poder, por ejemplo, porque claro, uno lo ve en Santiago, da lo mismo, pero en una provincia más chiquitita, en un pueblo, el juez es la autoridad. Por lo tanto, tienes mucho poder, entre comillas. ¿Ya? El juez muy rígido, el que no se va a adaptar a ningún cambio porque siempre tiene que hacer, son cosas que al revés uno podría quizás detectar cosas que no te gustaría. El resto no había que pensar que esto va a ser mejor que el otro. Pero lo que sí, cuando uno mire y uno le dice, bueno, ¿qué hago? O sea, uno sabe en este país que todo el mundo lo clasifican, este juez de izquierda, este juez de derecha, por lo tanto ahora tienes más posibilidades tú, ahora tienes menos posibilidades tú, sí, la de aquí tengo más cercanía, y yo creo que es un avance, pero ojo, yo no sé hasta qué punto va a ser esta cosa tan impoluta y clara, estos nuevos consejos, porque bueno, el consejo también va a estar formado por personas humanas, ya que también van a tener tendencias y van a tener cosas, entonces, claro, como decían, puedo fallar en contra con la calificación sabiendo
que la persona que me va a calificar opina distinto. Bueno, yo eso creo que sí. Yo creo que en eso uno no debería perderse. Si es un caso, lo tienes que resolver como tú estimes conveniente, con los hechos que tiene, con las pruebas que tiene, o sea, con todas las cosas que hay que hacer, como dice la Flavia, con apreciar la prueba, etcétera, etcétera. El resto de las cosas son las que son una forma, digamos, difícil de enfrentar. Entonces, yo creo en ciertas clases de ética judicial, pero no para decirle, miren lo bueno, sino que es para poner de casos más extremos y decirle usted qué haría, o cómo saldría. Porque ¿sabe lo que pasa? Que es re fácil decir, mire, si a mí me llama fulano para que yo nombre en mi tribunal a tal persona. Y entonces yo digo, claro, yo le contesto que jamás, que no tendría ninguna influencia sobre mí. No, o sea, la gente no va a contestar eso. Entonces sea más puta, salga por otro lado, busque una forma, pero lo que a mí me gustaría es que lo tenga pensado que eso le puede pasar. ¿Ya? Entonces, que diga, bueno, ¿cómo fijo mi postura? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Mira, si aquí yo digo, hay también que preparar, podríamos dar en cierta forma un curso de astucia judicial, ¿ya? ¿Cómo, digamos, salir de ese entuerto? Porque claro, o sea, lindo es decirle que cuando a mí me llamaron de cambio y dijeron, no, no pienso hacer eso, tampoco es tan así, o sea, uno tiene que tratar de salir de otra forma y no pensar que uno va a pasar todo el tiempo, digamos, haciéndole ver a la otra persona que esto es errado. Yo creo que de cierta forma las personas tienen que pensar que ciertas cosas pasan y que ellos tienen que tomar y saber tomar alguna decisión de cómo van a enfrentar esa. Y yo dejo fuera respecto de esto la decisión de los fallos. Yo creo que si llama a alguien para decir, oye, es mi amigo, una de las partes, yo creo que eso, digamos, uno le podrá decir, claro, ningún problema y falla después como quiera, ¿ya? Y después verá si le vuelve a llamar, como me decían a mí, hoy le quiero reventar a este hecho ya, pero no quedó, no, porque no quedó nada, porque no tenía tan buena nota. ¿Ya? Entonces, yo creo que tiene que ser aparte de la cuestión, pero hay una cosa que se llama la sobrevivencia también dentro de tu ámbito laboral, que es una cosa amable. ¿Ya? Y yo creo que en cierta forma, digamos, en eso hay que formarse también. Ya hay que decirle, mira, ¿qué es lo que uno hace hoy en día en las escuelas de derecho con los cursos de ética? ¿Qué haría usted frente a tal cuestión, a tal situación? Porque puedo aprender ética filosófica, puedo aprender ética, digamos, en los papers, que es bastante bien, pero la ética práctica también hay que aprender. Entonces, si yo al abogado hoy en día le digo, mire, usted haría esto, ¿qué haría? Si su jefe lo llama y le dice esto, ya, o usted, ¿qué posición tomaría o cómo lo haría? Yo creo que eso es importante porque le da más herramientas a las personas cuando va. Lo cual me indica, como dice Flavia, que el virtuosismo, creyendo, digamos, que hay un juez bueno y los otros no. No, yo creo que hay ciertas características que quizás uno no quisiera que tuvieran, entre las cuales, yo digo, por supuesto, la rigidez a mí me hace mucho peso, o sea, creo que una cosa muy rígida no sirve para enfrentarse a casos particulares, o sea, me parece que cuando es muy rígido, puede ser medianamente, ¿ya? Y bueno, y también un juez que es muy temeroso, ya, de lo que me va a decir el de arriba, de lo que me va a decir el ministro, de lo que va a estar todo el día hablando y lo va a plasmar en sus resoluciones, tampoco me parece que está. Tiene que tener la cuota de independencia necesaria, el poder enfrentarse. Ahora, trasladen esto que estamos hablando a uno de 28 años que viene saliendo de la universidad y que tiene que entrar este engranaje. Ya, y un engranaje, digamos, que le dicen muchas veces, oye, no, no te podías enemistar con ese porque ese es el dueño del chuna. ¿Ya? Entonces, entonces, démosle herramientas para que no les sorprenda cuando ya se sentaron, sino que sepan que esto puede venir y que tiene que salir de alguna forma. Yo creo que el buen juez se puede ver en la práctica, no se puede ver previamente, pero sí tenemos que formar jueces éticos en lo mínimo. O sea, yo siempre digo que la ética no tiene que ver con el delito, ya, porque en el fondo el delito ya es una conducta más allá. La ética va un poco entre el delito y lo que uno debió o no debió quizás hacer en ese minuto. Ya si ya el delito es muy fácil, pues lo denuncia y ese es la sanción. Eso es más o menos. Muchas gracias.
Rodrigo. Antes de ir a la pregunta, quisiera hacer un comentario porque sí me invitaron como moderador, me dijeron que tenía que ser un moderador plus y no sé si lo lograré, pero a mí me llama la atención que en el diseño constitucional propuesto, el que preside el Consejo de la Academia Judicial es un ministro de la Corte Suprema. Yo no sé, uno acá tiende a ser un poco intimista, pero en su momento una de las cosas que yo tomé en cuenta al postular a la Academia Judicial era que la directora de la Academia había sido directora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, era profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, y a mí me parecía que eso era una cosa bastante importante para hacerle contrapeso al componente judicial que yo sabía que estaba en ese directorio. Y entonces llegué con un ánimo como bastante confiado, no sé si me entienden, con Pero eso expectativa. es lo mismo ahora. Ese es el consejo directivo que yo también lo tenía. Ese es el que designa nomás a la autora. O sea, lo que tú dices es exactamente igual. Sacaron a unos pocos, pero lo presentía. Pero ahora lo que sí hay que tomar en cuenta y ya no está bajo la supervigilancia de la Corte Suprema según este nuevo modelo. Esa parte se la sacaron, ¿ya? Pero ese nombraba a la directora. No es que fuera que lo va a presidir como presidir, pero sí presidía el consejo, pero estamos bajo la supervigilancia, según el modelo actual no estaría. Claro, ese es un progreso en ese sentido. Eh, bueno, la pregunta que yo quería plantear fundamentalmente era una cuestión de, eh, a ver, el método jurídico. A veces siento que en lo que ha hecho la academia en términos de transmisión de conocimiento, tiene que ver con esta idea de ir a criterios a partir de disciplinas, ¿no es cierto? Entonces hablamos de determinada temática y por ahí se van incorporando elementos que pueden servir como criterios, pero siempre bajo la idea que también estuvo en su momento en el debate legislativo, del juez funcionario más que el juez jurista. De hecho, por ahí lo dice, Sergio Díaz en su momento lo dice, digamos, acá no queremos juristas, digamos, que queremos gente que haga el trabajo y lo haga bien. Entonces, en esta idea, ¿no les parece que tal vez darle más atención a lo que es el método jurídico, que sea analítico, conceptual, ya dogmático, comparado, histórico, o el que uno quiera, digamos, pero poder potenciar la enseñanza en base a la adquisición de este tipo de destrezas para enfrentar problemas nuevos? De hecho, cuando se justificaba, ¿no es cierto?, el establecimiento de una academia judicial, se hablaba de nuevos problemas, esto lo decía Andrés Elwin, hablaba, por ejemplo, de problemas de orden financiero, finanzas internacionales, actuación de empresas transnacionales. Yo no sé si lo que vino después confirmó que eso verdaderamente era un problema para las decisiones judiciales. Parece que la inclinación hacia los llamados procesos sociales, ¿no es cierto?, justicia penal, familia, laboral, son los verdaderos temas, digamos, los temas que escalaron hasta una especie de colisión de judicatura hace un par de años. Bueno, ahí parece que eso es un signo visible de que ahí está como la mayor concentración de los desafíos en materia de reflexión jurídico-judicial. Ya, lo que básicamente pregunto es si ha habido poco espacio para la transmisión de metodología del estudio de método jurídico, y en la afirmativa si debiese haber un mayor ámbito para eso. Eso básicamente, primero con Leonor, después con Flavia. Eso. Yeah. A ver, yo te encuentro razón. Yo creo que en el fondo con esta cosa de que la justicia debe ser eficiente, en cierta forma, se le dijo, un poco, si ustedes se acuerdan, cuando hicieron la práctica, uno llegaba a la práctica imbuido de que cada vez que pedía alimento iba a ser un tratado jurídico, medianamente. Y uno llegaba y la jefa de la práctica le decía, ¿sabe qué? Borre todo esto y pida nomás los alimentos que diga que están en espacio. Esa a mi grandeza, digamos, que yo había puesto un artículo sobre los alimentos. Esto es un poco de que hágalo bien, pero hágalo rápido.
el hágalo bien, pero hágalo rápido, no te deja tiempo, ya tienen poco tiempo, pero no te deja tiempo para pensar, digamos, en ir creando cosas más interesantes, sentencias que puedan ser más valiosas, etcétera. Y esto mismo pasa en todos los niveles, con este sistema que todos tienen que hacer de todo, que tienen que estar en todos los comités, arriba también. Nadie tiene, digamos, tanto tiempo para sentarse solo a ver la parte, digamos, de jurista que uno pudiera tener. Yo creo que en este sentido, en la medida en que les van sacando las demás funciones, uno debería tratar de tener más tiempo. Es cierto que no vas a fallar todos los alimentos con una gran alocución sobre ellos, ¿ya? Pero en ciertos momentos más difíciles, ¿por qué no llegan las finanzas y todo eso? Porque todos se fueron a arbitraje. ¿Y por qué se fueron a arbitraje? Porque primero, más rápido, y segundo, porque se supone que ahí están los profesores ilustrados, no sé cuántos, que sí entienden de las finanzas internacionales. ¿Ya? Realmente no entienden tampoco, pero no importa. O sea, eso es lo que se piensa y se ha sacado todo ese trámite, todos esos casos, perdón, de la justicia ordinaria. Y entonces nos vamos quedando con lo que actualmente va hacia los tribunales, pero yo creo que en ese sentido, a mí no me importa que las finanzas internacionales no estén. Yo creo en esto, digamos, uno lo ha conversado muchas veces con los jueces de familia. Yo creo en una gran judicatura de familia, porque la justicia de familia impacta a la sociedad, mucho más que las finanzas internacionales de un caso. Y en eso debemos ser mucho más serios, ¿ya? Y algo que uno siempre discute y se enoja es que la intuición en familia pareciera reemplazar a todo método. Y en eso a mí, digamos, me duele mucho, porque yo digo, es cierto, lo que a mí me resultó con mi familia no me va a resultar a la señora que está en mi tribunal, porque no tenemos familia ni siquiera parecida, ¿ya? Y lo que le resultó a ella, lo más seguro es que no me resulte a mí. Sin embargo, hay una tendencia, y no solo a nivel de judicatura, sino también a nivel de abogado. Como que familia todos tenemos, entonces todos saben. Y en eso yo me preocuparía, y hago mucho, me hace mucho sentido lo que pregunta Rodrigo. Yo creo que hay que preparar en el método muy bien a los que al final van a tener un mayor impacto en la sociedad. O sea, si tú no entiendes lo que es hoy en día el interés superior del niño, bueno, lo más seguro es que a tu sentencia le falte fundamento. ¿Ya? Si tú no entiendes, digamos, los grandes problemas en cuanto a la justicia penal, también vas a tener un problema al momento de resolver. O sea, ojalá, y en esto concuerdo, Rodrigo, ojalá todos tuvieran tiempo para hacer una cuestión más fundamentada, más quizás de los grandes cambios. Sí, ahora, yo en ese sentido creo que hay que ver lo que tenemos. Ya, yo siempre dije, eh, cuando uno hablaba, por ejemplo, yo hice un recorrido por los tribunales norteamericanos y entonces decían, venía el señor que te había consumido droga, entonces decían, no, mire, ya le hicieron el examen, está limpio, o sea, está cumpliendo, ya, y entonces lo tengo que ver en 3 meses más, y ahí venía una señorita corriendo con un notebook con todo lo que tenía en 3 meses más que hacer ese juez. Y se lo ponía, bueno, nosotros no vamos a ver la señorita, pero tendré yo el notebook para saber al tiro dónde lo pongo. Y ahí yo decía, mira, algún sentido tenía el manejo de la gente, que yo no entendía mucho por qué existían esos cursos. ¿Ya? Después entendí por qué tanto se inscribía en el manejo del estrés, sobre todo a nivel de escalafones, digamos, porque en realidad el estrés era una cosa bastante grave, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que ver lo que hay. Pero aparte de eso, yo sostengo que sí, que quizás la formación es una y tienes que formarlo en método general. Y en la formación continua, que aunque se llama así, le den el perfeccionamiento, yo creo que también hay que insistir en eso. Mire, usted no se contente con decirme, yo no lo voy a fundamentar más que en 3 líneas. No, o sea, vea, estudie el método, cómo mejor puede llegar, cómo no se hace. O sea, yo en ese sentido, si bien encuentro que la justicia tiene que ser efectiva, me gusta el juez jurista, me gusta el juez más que nada estudioso,
¿ya? O sea, que le guste estudiar. Y eso de repente no es así. O sea, y que el juez sepa, y yo creo que eso es una cosa que se puede enseñar, cómo acceder al conocimiento. Eso es importante. O sea, yo, y con esto termino, Flavia, yo al segundo mes de integrar la Suprema, me tocó resolver como 60 causas mineras. La última vez que yo había visto derecho minero era en quinto año de derecho en la Universidad de Chile, el año 1. Yo casi me morí. Bueno, ¿qué es lo que hice? Lo único que uno había hecho siempre, agarrar todos los libros de derecho minero, buscar todo como lo resolvían los típicos, Juan Lijosa, Juan Lira, digamos, Vergara, etcétera, ver cómo había sido la jurisprudencia, pero bueno, me tomó un poquito de tiempo. ¿Ya? Entonces, pero en el fondo, ¿por qué? Porque siempre a uno le ha gustado estudiar, pero yo creo que tenemos que enseñarle el acceso al conocimiento a los que están formándose, a los que se están perfeccionando, entre comillas, porque no es imposible que podamos darle a todo. Y por eso es que entonces trataría que en la universidad se haga lo mismo. Se seleccionen las materias que son importantes en cada ramo y en el resto tú le enseñes cómo acceder a la jurisprudencia, cómo sistematizarla, cómo leerla. Todo eso yo creo que es muy importante. Si yo digo que el abogado no puede estar ajeno a la jurisprudencia, ya los jueces tampoco, no porque se sientan obligados, sino para que vean, porque ahí a lo mejor alguien en alguna de esas se tomó más tiempo en la reflexión, tiempo que a lo mejor yo no tengo, ¿ya? Pero hay que verla, o sea, no puedo decidir a espaldas de todo esto, o sea, tengo que tomar un tiempo, bueno, quizás en el caso más común y corriente uno podrá, digamos, fallar más rápido y todo, pero en otros hay que tomarse el tiempo y hay que buscar estudiar y acceder al conocimiento es muy importante que uno lo pueda hacer. Cómo buscar, dónde buscar, cómo reflexionar y cómo, no tanto como dicen hoy día, ay, que todo está en Internet. Sí, está todo en Internet, pero en Internet está, no me dice cómo usarlo, no me dice cómo interpretarlo. Sí, invaluable la Internet y me encanta, porque uno pone las palabras para buscar y le caen no sé cuántos paper o artículos, pero hasta ahí llegan quienes no saben más allá hacerlo, o sea, tienen acceso, pero ¿cuál acceso? Fundamenten, analicen, discutan. Por eso es que yo siempre pensé, al tiro, siempre pensé que los jueces tendrían que haber tenido como una organización entre ustedes. Y sí, siempre lo pensé, pero era una cosa porque uno lo hacía entre los profesores. Ya cuando uno dirigía el departamento civil, uno le decía, ya, sé que salió esta nueva ley, tú estudiatela y después pasa la persona. Porque todos tampoco teníamos tanto tiempo para todo. Entonces, íbamos estando como al día entre varios, pero eso entre nosotros. Otra cosa que uno después vaya al curso, etcétera. Yo siempre pensé que como que eso no había tanto porque no se ubicaban tanto. No sé cómo será ahora a través del Instituto de Estudios Judiciales, yo sé que se hace harto, pero así tener como una comunidad jurídica, o sea, como los jueces, una comunidad jurídica, yo creo que es bueno. Esa comunidad está, por lo menos yo dejé la idea en el instituto, para los jueces destinados. O sea, cuando un juez lo destinan, por ejemplo, un juez que ejerce competencia penal y tiene que ir a ejercer un cargo en materia laboral, entonces que tuviese un conjunto más o menos amplio de apoyos que lo pudieran inducir en este desafío, para decirlo de una forma edificante, que tenía que enfrentar. Digamos. Eso, pero no sé, la idea ahí quedó Ahora, planteada. eso yo sostengo que ese juez tendría que tener 2 semanas intensivas de preparación en el conocimiento y en el método. O sea, a mí me parece que así como los ministros se cambian de ministerio, el juez no se puede cambiar de asiento sin pensar que está al día, por lo menos en eso. Son leyes muy variables, o sea, y me parece muy bueno, digamos, como dices tú, que esté como apañado por varios que lo ayuden, pero me parece que 2 semanas de formación debería ser una cosa como necesaria. Eso siempre yo lo planteé, nunca me escucharon, pero no importa. Yo decía, el que se cambie de jurisdicción tendría que tener 2 meses intensivos de solo eso. Flavia, porfa, Sí, selección importancia del método, su dos selección. cosas, dos Sí. cosas voy a decir, ya. Sí, muchas gracias. Sí, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que también dijo Leonor. A mí me parece que la dificultad en esta idea de enseñar método, ¿ya? Es precisamente cómo enseñarlo,
y también qué método enseñar, ¿ya? Pero me parece que es fundamental que uno, junto con el método, tendiese a jueces juristas y no funcionarios en la terminología de Rodrigo, ¿no? No jueces autómatas o que se pueda automatizar, porque para eso ya seguramente la inteligencia artificial para las cosas muy de mero trámite ya lo va a resolver por nosotros, ¿no? Pero para los otros casos sí debiese haber claridad de cómo resolver el problema, es decir, qué preguntas y qué pasos habrá que seguir, tanto focalizando cuál es el problema jurídico, cómo se interpreta el derecho y cómo se determinan los hechos, ¿no? Además de digamos, si se quiere, especificidades que podría tomar un método en ciertos ámbitos específicos del derecho. No lo dijo así Leonor, ¿no? Pero dijo, bueno, quizás para... Entonces, yo diría, entrenar en un método general, sí. Algunas especificidades para ciertas áreas, seguramente, ¿no? Seguramente que tengan que ver con actualización o con constatar la importancia que ciertas aproximaciones hacia el derecho han tenido. Si, como decía Leonor, bueno, en el derecho de familia, si alguien no sabe cuál es el estado del arte de la discusión sobre interés superior de niños, niñas, adolescentes, no puede hacer mucho, pero tampoco, también lo dijo en una de las primeras preguntas, uno pueda pensar que con eso se resuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hacia abajo un derecho positivo que también hay que saberlo. Entonces, a mí me parecería que se podría trabajar en esto, me parece que tanto el instituto, pero también la academia, con ciertos cursos sobre pruebas, ciertos cursos sobre argumentación, apunta hacia esta idea de construir un método general de resolución de los problemas jurídicos por parte de jueces y juezas, pero todavía hay falta de claridad, también dentro de la academia, diría yo, ¿ya? Digamos, cuál es el modelo para solucionar este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo tengo que hacer un curso con un colega penalista, ¿no? Y entonces él me dice, yo tengo mi modelo penal de resolución de casos. Entonces yo le digo, ya, pero ¿cómo metemos lo que yo te quiero plantear, ¿no? De los problemas de interpretación o los problemas de determinación de los hechos, que son súper importantes? Ah, no, es que yo parto, me decía, que también es interesante, yo parto de que los hechos ya están dados por probados. Solo me hago preguntas jurídicas. Bueno, pero te está saltando la mitad del problema. Entonces, tampoco en la academia nosotros hemos logrado, bueno, vamos a hacer el curso juntos, va a ser un experimento, ¿no? Combinar estas dos aristas. También fuera la intuición como sustitutiva del método, yo creo que eso es importante, ¿no? Esto no se resuelve con intuición. Muy importante el tiempo, yo creo que todas estas cosas bonitas que uno enseña para determinar los hechos y hacer esquemitas, etcétera, solo son posibles si hay tiempo, por lo menos para las causas más importantes, ¿ya? Si no hay tiempo ni para estudiar ni para atender un caso, metodológicamente hablando, entonces eso, vamos, enseñar algo que no se va a poder usar y cómo acceder al conocimiento, digamos, cómo poder actualizarse, cómo seleccionar, si se quiere, cuáles son las fuentes relevantes, también es una cuestión que además yo creo que se podría aprender rápido si es que uno la focalizase en ciertas áreas. Sé que hay más preguntas, así que me detengo acá. Sí, ha estado muy entretenida la conversación. La verdad es que a uno la hace como regresar a cuando estuvo en la academia, después cuando se enfrentó a su primer trabajo como jueza o juez, ¿cierto? Con temor, con un poco de desconfianza por llegar a un lugar desconocido. Y bueno, y todos los años que transcurren con formación, perfeccionamiento, experiencia, una mezcla de cosas. Pero esta última pregunta me pareció súper interesante, más que nada rescatar qué importante es transmitir una forma de llegar al conocimiento, ¿no? Cuando uno parte. Me encuentro súper relevante porque lo que más hay es información. Entonces, ¿cómo lograr con un volumen de casos que uno tiene que resolver a arribar a un método que sea digamos, práctico, es súper útil, muy útil.
Bueno, hay una última pregunta, pero que de cierta forma ya ha sido tratada quizás anteriormente. Es cómo evaluar las destrezas o habilidades prácticas cuando un profesor que forma, ¿cierto?, viene del ámbito académico y carece de una visión más práctica, de práctica judicial. Pacto. Bueno, esto yo creo que, yo creo que eso se soluciona en que en general no, si es con alguna práctica judicial, no puede estar entregado solo al académico universitario. O sea, no tiene por qué, digamos, saber la destreza necesaria y por eso uno fomentaba siempre los equipos. ¿Ya? Ahora, yo creo en evaluaciones con rúbricas o con pautas más o menos estrictas en cuanto a qué es lo que uno espera, ¿ya? Pero también lo que uno espera en destreza. ¿Eh? Ojo, yo creo que hoy día se ha avanzado mucho en evaluación de destreza. Entonces, yo creo que antes siempre nuestra visión era evaluación de 1 a 7, vamos a estar, no, o sea, yo creo que ahora tendríamos que pedirle a quienes acceden a ese, o sea, a quienes toman ese curso, alguna forma clara de evaluación de la destreza. Y ojo, yo cada vez creo que es más necesario que el profesor le explique a quien estaba en el curso por qué tiene esa evaluación. ¿Ya? O sea, yo creo que ya se acabó el tiempo en que yo miraba la prueba de Derecho Civil y le ponía un 6 y a lo mejor no le hacía ni una anotación al lado. No, yo creo que hoy en día hay que decirlo, oye, fallaste en argumentar, fallaste, digamos, en esto, porque mira, te contradijiste aquí, y por lo tanto eso hace que toda tu resolución esté mala, si en un primer considerando dice una cosa y en el otro dice la contraria. O esas sentencias que uno lee y que cree que van a decidir por un lado, de acuerdo a todas las fundamentaciones, llego abajo y digo, chuta, era para el otro. Entonces uno dice, vuelvo a leer, porque en realidad a lo mejor lo entendí mal. ¿Ya? Entonces yo creo que todos estos métodos de destreza te ayudan. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo también en las universidades? O sea, enseñando que el alumno argumente, que el alumno sea coherente, que vaya de lo general a lo especial. O sea, cosas básicas que uno debe tener y yo creo que hoy en día te dan la destreza de poder aplicar, digamos, y poder evaluar. Y yo sostengo, y con esto termino esta, es decir, lo que digo, o sea, expliquen por qué. ¿Por qué no alcancé eso? ¿Por qué lo hice mal? ¿Y cómo puedo mejorar? Porque si no, no me sirve para nada. ¿Ya? Yo creo que es increíble, digamos, cómo es necesario enseñar a argumentar. Uno cree que es tan fácil y no es tan. Y en eso se basa una buena decisión, si está bien argumentada, ¿ya? Si está bien decidida bajo los hechos, como dice la falla. O sea, yo no puedo inventarme hechos, ¿ya? Y yo ya me acostumbré, porque cuando la primera vez que me senté, miré a una ministra muy amable y dije, pero ¿cuáles son los hechos acreditados? Y yo, los hechos, bueno, busquemos los hechos, porque la Corte Suprema no podía cambiar los hechos, salvo en cosas muy pequeñas, entonces busquemos los hechos, porque si no están acreditados los hechos, yo no los puedo inventar, ¿ya? Entonces, pero la argumentación, la coherencia, el buscar las fuentes necesarias para resolver el caso, todo eso son destrezas que se aprenden. Esas sí que sí, y se aprenden también con una buena evaluación de quién está a cargo de esto. Y evidentemente, si la destreza es netamente judicial, esa es la gracia del equipo. El judicial tendrá que decirle al académico, mira, esto se hace de esta forma, lo hacemos de esta forma por este motivo, y el académico le pondrá poner a esa pauta, a esa rúbrica, también la cosa, digamos, que le puede ayudar a una mejor argumentación, etc. Entonces, yo creo que las destrezas hoy en día son aprendibles y es necesario evaluarlas bien para que el alumno que se está formando o el que va a una formación continua entienda por qué está bien o entienda por qué no argumenta bien. Yo creo que ahí sí que hay cosas objetivas. ¿Ya? No estoy hablando de que llegue a uno u otra decisión, eso me da lo mismo, pero no puedo toparme con eso que yo digo, ah, me acogió y no, me la revoco. O sea, eso está claramente, digamos, mal afectado, digamos. Oye, Rodrigo y Carolina, ¿ustedes me darían un minutito para hacer una pregunta? Porque tal como les anuncié, tengo hace rato ganas de hacer una pregunta y me estaba autocontrolando, pero ya no pude ya.
¿Permiso? Ya. Sí, pues. Miren, la pregunta tiene que ver con con el nuevo diseño constitucional, porque una de las cosas que la asociación siempre, bueno, lo que siempre ha promovido la Asociación Nacional es la configuración de solamente un órgano, de un órgano único, ¿no? Independientemente del nombre, etcétera, para que funcione en plenario y en comisiones, y cada una de estas comisiones sea, en definitiva, la que realice las labores que hoy día están repartidas en estos 4 órganos, uno de ellos, órgano de formación. Pero pareciera ser que avanzamos hacia 4 órganos más una coordinación, y entonces independientemente de que nosotros mantenemos nuestra postura en términos de que no hay en general una evidencia en el derecho comparado de un modelo como el que se presenta con estas innovaciones, pero más allá de eso, como asociación igual hemos decidido colaborar, ¿no es cierto?, para mejorar en lo que podamos, aun cuando se fragmente de esta manera la orgánica. Bueno, una de las ventajas que nosotros siempre vimos de que sea un solo órgano es que las instituciones que hoy día confluyen en el gobierno judicial, si bien están muy concentrados, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema, y es lo que estamos tratando de deshacer, la academia aparece como lejana, como separada realmente, ¿no? Y en alguna medida, el haberlo puesto como una comisión dentro de esta orgánica única, aparecía ventajoso en términos de las coordinaciones imprescindibles y las interrelaciones que de alguna manera nosotros, algunos que pensamos esto, hemos echado de menos en la configuración actual, porque en definitiva la formación es parte del estatuto profesional del juez, ¿cierto? Y la importancia que esto tiene es directamente relacionado con independencia, sujeción del juez de la ley, rol del juez en definitiva. Entonces, cuando pensábamos en un órgano único decíamos, bueno, esto va a ser enriquecido en las interrelaciones, como por ejemplo, entre la comisión o los que se encarguen de formación en el nuevo órgano y el sistema de nombramiento, donde parece a primera vista ser la interrelación más interesante. Ahora, como no vamos a tener pareciera un órgano único, aún así, la pregunta para ustedes sería, ¿de qué manera creen ustedes que podría haber o cómo podría pensarse, a pesar de que son órganos distintos, en mejorar esta interrelación? Porque claro, hoy día, para explicarme un poco más, porque yo creo que es necesario, porque hoy día la Academia Judicial cumple un rol de formación que se ve muy separado, bueno, y que en la práctica es muy separado de todo el sistema de nombramiento. El sistema de nombramiento es absolutamente defectuoso y todos lo sabemos. Entonces, todo lo que tiene que ver con exigencias de mérito, vamos a decir, bueno, es completa y absolutamente defectuosa. Entonces, cuando uno piensa en un órgano nuevo, más bien una orgánica nueva, aun cuando no la vamos a tener probablemente única, para enriquecer el sistema de nombramiento, a mí en lo personal me parece que hay que enriquecer el sistema de nombramiento con una interrelación más directa de la Academia Judicial en aquella parte probablemente de la conformación del perfil del cargo que constituye la vacante, que ahí un poco ustedes lo dijeron en algún momento, o sea, creo que Leonor fue bien enfática, cada vez que un juez se va a mover a un nuevo cargo, debería tener un training, no sé, de un mes enfocado, ¿no es cierto?, en ese nuevo conocimiento. Para lo que a mí me interesa
pienso que el sistema de nombramiento debería, más que pensar en los requisitos personales del juez, las virtudes, los atributos, etcétera, que los damos por hecho, sin perjuicio de que hay que ocuparse de eso, a mí me parece que el perfil debe estar dado o requerido por el cargo en cuestión. Y eso varía mucho, incluso de tribunal a tribunal. Podemos hablar de un tribunal de leche, tribunal de garantía, por ejemplo, de Pudahuel, no requiere el mismo perfil de juez que el séptimo juzgado de garantía, que de Santiago Centro. Porque yo que soy de juez primero de garantía no voy a ver nunca una causa tributaria o un delito funcionario de la moneda. Y el séptimo nunca va a haber una causa de aduana. Y yo sí veo porque tengo... Entonces, siempre he pensado que en realidad cuando se convoque un curso de nombramiento, el perfil debería estar directamente ligado con la exigencia del cargo vacante. Ese debería ser el perfil del juez que queremos. Y ahí llamar, ¿no es cierto?, a concursos sobre esa base. Eso creo yo que es un momento en que probablemente la academia podría ser extraordinariamente útil con la experiencia que tiene como para entregar esta visión, para armar, ¿no es cierto?, estos perfiles de cargo conforme a los requerimientos específicos. Y el segundo momento que me parece indispensable es la evaluación de la capacidad, porque hoy día mérito y capacidad me parece que es la palabra que usan en la Constitución en términos de los nombramientos. Entonces, bueno, ¿de qué capacidad estamos hablando? Sino aquella que tiene que ver con el conocimiento jurídico, ¿cierto? Pero eso requiere una cierta evaluación también. Y la academia, voy a decir la academia en general, porque no sé quién de sus actores nunca ha dado el paso hacia generar evaluaciones, salvo, ¿no es cierto?, en el programa habilitante. Entonces, ¿cómo pensarían ustedes esta colaboración, por decir, de alguna manera, pensándolo desde órganos autónomos, que lo hace más difícil a mi juicio, pero que me parecería, no sé si a lo mejor mi premisa es la equivocada, y ustedes también me pueden decir eso, pero mi premisa en esta pregunta es que aquí tendría que haber una tarea de relevancia de la Academia Judicial para proporcionar insumos al sistema de nombramiento, ya sea la creación justamente de los perfiles del cargo específicos, que a su vez la academia tendría que entregarlos como cursos, como clases en su momento determinado, como preparación, como training, y también en el requerimiento de mostrar capacidad cuando se está postulando a un cargo determinado. Eso. No sé si parto yo. Muchas gracias, María Francisca. O sea, de lo que tú dices, a mí me parece que lo relevante es que que se piense en cuál va a ser la relación entre, algo se ha dicho ya en las respuestas anteriores, ¿no? Pero el perfil de ingreso, ¿no? El perfil de egreso de la academia, perfil de ingreso y perfil de egreso, y luego cómo ese perfil de egreso se relaciona con los perfiles de cargo, ¿ya? Eso, yo creo que esa relación podría ser una relación virtuosa para que no hubiese una desconexión, que sería como absurdo de que uno pide un determinado perfil de ingreso, certifica un perfil de egreso, y ese perfil de egreso no tenga nada que ver con los cargos a los que van a postular, ¿no? O sea un perfil de egreso insuficiente, también entiendo que va por ahí la pregunta, ¿no? Insuficiente para, por ejemplo, cambiarse de una judicatura a otra o ingresar a una judicatura que se está suponiendo que requiere mayor especialización, ¿no? O que se va a ver, por ejemplo, diversidad de materias si es que se trata del paso de un juez de letras a una ministra de Corte de Apelaciones, ¿no? Entonces, yo diría que esa idea de que tenemos que ponernos de acuerdo en
¿cuáles son las características de las personas que se seleccionan para ingresar a la academia? Yo creo que ahí Leonor dio cuenta en una de sus respuestas sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles sean los conocimientos, capacidades, etcétera, que tengan quienes egresan de la academia, ¿no? Y qué es lo que estamos buscando como perfiles de cargo, ya de un cargo determinado? Me parece que es una cuestión de coherencia fundamental que tiene que producirse en algún nivel. La autonomía también en general no me gusta la fragmentación. En general no me gusta la fragmentación orgánica, pero eso es una cuestión personal que no necesariamente va a impedir la coordinación. Seguramente la coordinación podría quedar entregada también a la determinación legislativa, ¿no? Diciendo cuestiones que a veces son muy sencillas, pero por sencillas olvidadas, ¿no? Digamos que en algún momento lo que se forme, digamos, las características que tengan las personas formadas por la academia sean las que estamos requiriendo para los cargos, ¿no? Que parece sencillo, pero a veces por sencillo, como decía, eso está olvidado. Y también dependerá de cómo sea la certificación de ese perfil de egreso de la academia, ¿no? Si son puras notas, si hay un informe que diga alguna cuestión, me imagino que esto también se da, si es que la academia va a promover especialización, ¿no? Más de la que ya a veces hay, porque también hay algunas pasantías, etcétera, que permitan esta coordinación con con las necesidades que hay para jueces y juezas en áreas específicas. Entonces, a mí me parece que sí que podría haber esta coordinación, que la puede hacer también, se puede hacer a nivel legislativo y con cuestiones bastante sencillas, ¿no? Hitos bastante sencillos. Después tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se evalúan en todo caso esos méritos y esas capacidades de las que hablaba Francisca. Solo para decir una cosa muy breve, porque sé que estamos contra el tiempo, de la pregunta de Carolina anterior, a mí me parece que, lo decía Leonor, la necesidad de que las evaluaciones no sean un 6 o un 5 y punto, sino que sean un 6, feedback específico, es relevante. Es mucho más tiempo de profesores y profesoras. La academia debiese pensar que esto es muchísimo tiempo. En algún momento nosotros con Rodrigo Coloma, a la cabeza de Resolver Conforme a Derecho, implementamos un sistema que fue mal evaluado por exceso, porque era mucho trabajo tanto para los profesores, pero sobre todo para los estudiantes, que los hacíamos trabajar en clase. De hecho, en ese momento se compraron computadores, había un Dropbox en línea, nosotros íbamos haciendo el feedback. Era una cantidad de trabajo horrorosa, pero que hacíamos esto. No poníamos problema de redacción, porque ya eso no se entiende ni en la universidad ni en ninguna parte, sino que poníamos problema de redacción, frases subordinadas desconectadas, ¿no? Falta de puntos seguidos, no hay concordancia entre femenino y masculino, no hay concordancia entre singular y plural. Ponemos ese tipo de, perdón por decirlo así, ¿no? Pero quiero decir, el feedback tiene que ser cada vez más específico y eso significa hacerlos trabajar en el aula, pero para eso digamos, hay que realmente tener con profesores entusiastas, bien remunerados seguramente también, para que puedan hacer este feedback concreto y evaluar de esa manera, por ejemplo, buena capacidad argumentativa, que pasa primero por buena capacidad de redacción, ¿no? Buena consideración de la prueba, que pasa por también organizar la información de una determinada manera. Y me callo aquí para que Leonor pueda también contestar la pregunta de Francisca. Bueno, Francisca, yo creo que cuando uno tramita leyes se da cuenta que lo perfecto es enemigo, porque está claro que no se aprobaría hoy en día un orden. Yo creo que en eso hay que hacer la pera. Ya el hecho de que se ideologice un órgano que tenga todo, yo creo que perdimos la oportunidad. Yo lo digo honestamente, yo creo que no va a ser. Por lo tanto, quizás este sistema de 4 órganos para
yo no sé, o sea, en el fondo fue la decisión, yo no sé, se pueden ideologizar los cuatro si no tiene ninguna cosa, pero es una cosa que está hecha como para tratar de que esta vez sí pase este nuevo sistema. Y yo igual encuentro que cualquier cosa que mejore el sistema de nombramientos, bienvenido sea. Ahora, indispensable el perfil de cargo, ¿cómo lo va a hacer? Cualquier headhunter que te oyera y dijera, pero, o sea, eso es el punto de partida, ¿ya? Entonces, yo creo que en el fondo tendrían que hacer, pero tener los hechos. Si la judicatura de Pudahuel no va a cambiar, salvo que le cambian, no sé, pues del lugar, no sé, no va a tener, no va a haber nunca una cosa y la otra. A ver, o sea, los perfiles de cargo deberían estar descritos. ¿Ya? O sea, descrito y empezar a escribirlo. No es lo mismo ser juez en una gran ciudad que en un pueblito chico, o sea, eso debería estar hecho, ya ahora. Y por supuesto, conversado que sea, sí, o sea, pero ahora ya con mayor razón, si vamos a tener jueces específicos, o sea, comités específicos que van a estar dedicados a eso, cada uno debiera funcionar con este perfil y decir, bueno, la vacante está en este es el perfil que era, validemos si sigue siendo el mismo, si hay algo que varió muy sustancialmente en ese lugar. Bien, entonces busquemos a alguien para este puesto. Y eso tiene que conversar, digamos, con la de nombramiento. O sea, yo necesito esto, no necesito que usted me ponga a este otro, ya que no tiene esa capacitación. ¿Ya? Y por lo tanto, yo creo que van a tener que conversar. Ahora, todos sabemos el tironeo que va a ser muchas veces, pero yo insisto en que puede ser previo, que puede ser después. Ahora, porque si yo le pido, mira, la capacidad, claro, a lo mejor el que se está cambiando no tiene la capacidad, pero se la puedo adquirir, pero tiene la cuestión general. Pero yo le tengo que decir, mira, usted no puede asumir si no va al curso de capacitación previa, porque ya no es posible aprender sentado siendo juez en ese lugar. O sea, eso es lo que yo creo que ya no, la sociedad no resiste. Y yo diga una cosa, no, ay, me equivoqué. Sí, pero si me equivoco con un caso mío personal, le tendré que empezar a explicar a un cliente. Ya veo cómo uno le podría interpretar. Pero no le puedo explicar a la sociedad, es que sabe que estoy aprendiendo. No, el Estado si tiene un órgano que ya va a tener una cuestión constitucional establecida, ya que va a ser uno de los 4 órganos que va a tener injerencia, no puedo decirle, sabe que estoy aprendiendo. No, o sea, usted quiere pasar de la laboral a la familia, bien, tiene los perfiles necesarios, tiene las destrezas que se necesitan, pero usted no sabe nada. O sea, cuando uno hace los cursos habilitantes y uno lo hace en familia, ¿qué me dice el juez que quiere pasar? Pero es que yo estudié sin compensación económica. Bueno, está bien, vamos a tener que estudiar. Ahora, en lo que se estudia en ese curso es mínimo, por lo tanto, porque no hay más tiempo. Por lo tanto, bueno, lo que hay que hacer es que después vaya, ¿cómo voy a hacer que no sepa lo que es la compensación económica y me siento? No, o sea, eso, y yo creo que esa sería una de las buenas cosas que uno podría poner en la nueva ley de escuela, academia, el reciclaje de quien se cambia de jurisdicción. O sea, me parece imposible. Y no pasa tanto en penal, porque la gente sale directo al penal, porque no sé por qué hay una fascinación por esta cuestión del penal. Pero sí, después que el penal dice, no, si me aburrió el penal, voy a pasar a familia y vienen felices a sentarse en familia y en realidad al principio es un desastre. Entonces, eso es lo ideología. Y el perfil de cargo, de todas maneras. O sea, en eso sí. Francisca, si me permite decir una pequeña cosita. O Carolina, en realidad, no sé. El moderador que me modera. Dale. Mira, yo estoy súper de acuerdo con esto de el trastorno esquizomorfo del órgano de gobierno judicial. Ahora, que haya un órgano coordinador puede ser un auxilio, puede ser un rescate, sobre todo si en el artículo 4 del anteproyecto se mantiene esta idea de que la soberanía se ejerce a través de los órganos, idea que es incompatible con esta clásica monserga de que en derecho público está prohibido todo lo que no está expresamente permitido, que repiten aquellos que han leído mucho a don José Luis, pero está esta idea también de habilitación a través del ejercicio de potestades soberanas, y tal vez este órgano coordinador podría verse adquirir ese empoderamiento y de algún modo
si los órganos, los 4 órganos ejercen, por así decirlo, funciones gubernativas, él podría arrogarse una especie de función media emparentada con la jurisdicción, o sea, con control, actualización de límites. Y esa actualización de límites tendría que tener como referencia, se podría aparecer casi por su propia luminosidad, criterios de independencia judicial, interna, externa, por así decirlo, grados adecuados de cómo se crean condiciones para la imparcialidad en la adopción de decisiones públicas. Eso como primero, y obviamente el resolver los conflictos que vengan en materia de colisión de potestades entre los órganos, o bueno, como su nombre lo dice, falta de coordinación. Tal vez eso en la ley que desarrolle sus potestades, yo no perdería la esperanza. Y lo que quiero decir es que me parece muy bien que no se haya adoptado en la actual administración de la Nacional estas posturas como medias infantiles, decir, ¿sabéis que nos bajamos porque en el fondo nos están dándonos a todo en el gusto, así que será para la otra vuelta, vale decir, en el ciclo constitucional de 40 años más? A mí me parece muy bien que acá, porque yo creo que puede tener un giro de tuerca esto, lo que yo he dicho es un camino, tal vez equivocado, no sé, una posibilidad de explorar, pero pueden haber muchas más, así que no, eso quería aprovechar de comentarlo, porque estaba súper al margen de estas discusiones, pero esa impresión me da. Ya. Bueno, ya estamos más o menos cerca del término. Solo quería manifestar por mi parte y agradecer el espacio porque ha sido muy fructífero, encuentro, al menos para mí ha sido muy útil, espero que para todos los que lo han presenciado también. Así que agradecer. Me sumo, muchas gracias Leonor, muchas gracias Flavia, como decíamos, a la asociación por esta oportunidad y también al instituto por aportar lo necesario para que esto pueda difundirse. Muchas gracias. Yo también agradezco esta oportunidad y espero que podamos pensar, pongámonos a pensar sobre esto, ¿no? Entre todos, quiero decir, el método, la forma de evaluación, las descripciones de los perfiles, digamos, para que lo que se haga en la academia pueda tener una bonita repercusión en lo que se necesite para ejercer la función jurisdiccional. Así que muchas gracias por la invitación también y por la conversación. Bueno, agradezco igual y yo creo que lo que dijo Rodrigo es muy fundamental. Francisca, hay que sumarse con todo. Y bueno, hagámoslo conversar a los órganos, pues, hagamos una cuestión sistemática de que hay que conversar, de que tenemos y no lo va, porque yo creo, y a lo mejor yo soy media negativa en esto, pero creo que no se va a aprobar si fuera uno. Entonces, yo creo que, bueno, empecemos entonces la otra pelea. Tienen que conversar, tienen que ver el Poder Judicial como uno solo, necesariamente va a haber formas de hacerlo. Si el Poder Judicial va a cambiar, va a rebotar en cómo forma la academia, me va a rebotar en cómo yo nombro, o sea, es imposible verlo separado. Por lo tanto, está en lo que están interesados hacerlo conversar, y en eso, como dice Rodrigo, no hay que bajarse, hay que dar la pelea hasta el final. Yo nunca pude, una cosa absurda en la ley de los niños, aprobar que solo fuera la patria, la potestad paterna, las dos cosas juntas. Seguimos teniendo autoridad paterna y potestad, pero los niños tienen todos los mismos derechos y por lo tanto me siento con eso ya feliz. Entonces hay que sacrificar ciertas cosas y no bajarse. Absolutamente. No, absolutamente. La verdad es que lo más defectuoso de que sean varios órganos, en principio, no es el hecho de que sean 4 órganos, pueden ser 2, 3, etc. Lo complejo es que al remarcar la autonomía de cada uno de ellos, pareciera que están direccionados a no mirarse mutuamente. Y justamente ese es un problema grave porque finalmente el negocio aquí es solo uno. Es crear las condiciones organizacionales para que la función jurisdiccional se desarrolle cabalmente, y al hacer eso, necesariamente, desarrollar el estatuto profesional del juez, que no se desarrolla por separado, es un todo. Entonces, cuando hablas del estatuto profesional del juez, hablas de disciplina, hablas de formación, desde luego de nombramiento, acceso, promociones, etc. Y
Aquí lo único que tal vez podría considerarse separado, porque no mira el estatuto profesional directamente, es el manejo de los recursos, ¿no es cierto? Y eso, y aún así con ciertas reservas también, porque tiene que ver también con información relevante en términos de recursos, y eso tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la función. Entonces, definitivamente lo más complejo de esta fragmentación es cómo volver entonces a la mirada global, completa, que impida o que de alguna manera se anticipe a la falta de comunicación y de interrelación entre sus funciones, ¿no? Y contra eso yo creo que efectivamente hay que pelear de la manera más fundada posible, pensando, ¿no? Que yo creo que es la manera, reflexionando como en esta oportunidad. Y no por separado, sino que reflexionando desde cada uno de estos órganos o funciones del Estatuto del Juez, pero mirando el otro, porque tiene que haber una comunicación entre ellos para que esto funcione bien. Así que bueno, esa es la invitación es seguir pensando, ¿cierto? Porque tenemos que generar las mejores ideas, las mejores iniciativas y tratar de persuadir. La fuerza vinculante del mejor argumento, dicen por ahí, es lo que nos va a permitir avanzar. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Un día sábado, aquí cerramos en la serie de coloquios constitucionales con los que de verdad hemos adquirido muchas herramientas para seguir adelante. Así que muchas gracias a ustedes y con ustedes a todos los otros profesores que nos colaboraron y a los otros jueces que nos colaboraron también moderando. Nos vemos, un agrado, como siempre. Buen día, buen fin de. Gracias. Chao, Adiós. gracias también.